En nombre de la bancada del Frente Amplio, quiero saludar en primer lugar a la querida familia del doctor Tabaré Vázquez. Queremos también saludar y agradecer la presencia del señor Presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, de los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica, del coordinador y la coordinadora del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich y María José Rodríguez, a las autoridades nacionales y departamentales, a los exintendentes, a colaboradores y amigos del expresidente Tabaré Vázquez, a los compañeros, a los presentes todos. Es para nosotros una enorme emoción estar hoy homenajeando a la figura del compañero expresidente Tabaré Vázquez. Y sería imposible calibrar la dimensión humana del entrañable compañero y expresidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, sin tener en cuenta las circunstancias que enmarcaron su vida, sin relacionarla con el tiempo histórico de su existencia, con su origen familiar, con el contexto de su formación infantil y adolescente, sin evaluar sus afectos, sus frustraciones, sus desafíos, sin apreciar sus fortalezas, sus desvelos y sus sueños. Tabaré Vázquez, en el libro Conversaciones con Carlos Lizcano, decía: mi padre había sido dirigente de ANCAP, destituido y preso durante la huelga de 1951. Mi abuelo fue fundador de Progreso, en sus orígenes conocido como el Club de los Sindicalistas Picapedreros. Eran españoles, anarquistas, oriundos de la provincia de Orense. Tabaré decía: me crié en La Teja, un barrio de gente trabajadora, con códigos y con valores que se entrecruzan y conjugan en el punto común del respeto mutuo, el valor de la palabra empeñada. Había una esquina, decía Tabaré, donde nos reuníamos con la barra. Cuando se necesitaba, salíamos a juntar alimentos para las ollas sindicales de la zona. Así describía Tabaré aspectos muy sentidos de su infancia en ese libro. El periodista Gabriel Pereira, también en el libro Tabaré Inédito, agregaba: la familia Vázquez vivía en una calle de tierra, en el barrio de La Teja. Pasaban mal, pero no hambre. Compraban con la libreta en el almacén donde el dueño, enterado de que algún obrero del barrio estaba en huelga, le daba crédito indefinido hasta que pudiera pagar. De la misma forma, los hijos de los huelguistas de ese barrio obrero eran invitados por los vecinos a comer o a tomar la leche. Se ahorraban todo lo que se podía ahorrar y las duchas eran en latones con un jarrito. En efecto, Tabaré fue el cuarto de 5 hijos de uno de los tantos hogares de clase media que hasta hoy día componen la mayor expresión de la sociedad uruguaya. Obreros, trabajadores, pequeños empresarios, cuentapropistas, enraizados en esas oleadas migratorias que poblaron nuestro país desde comienzos del siglo anterior, alentando todos ellos la utopía esquiva de un mundo mejor y un mejor futuro para sus descendientes. Seguramente las lealtades con el verbo del trabajo, la rebeldía y la fuerza para sobreponerse a las adversidades venían allí acurrucadas y vitales en aquella memoria colectiva que lo completaba. Allí también la simiente incluyente y protectora de la familia y de la comunidad como escudo y como fortaleza de sus debilidades individuales. Tabaré cursó primaria en la escuela pública del barrio, aquel segundo hogar, decía él, de nuestra infancia, donde compartió bancos y necesidades, alegrías y frustraciones con los Marciscano, los Rosas, los Moratorio, los Cafiro y muchos otros amigos de la vida. Los estudios secundarios también fueron en la órbita pública, el primer año en el Liceo Bauzá, los 3 siguientes en el Liceo número 11 del Cerro. Completado el ciclo básico, debió interrumpir sus estudios para trabajar y poder contribuir al sustento de su numerosa familia. Una situación frecuente en la tradición de las familias obreras, pero seguramente muy dolorosa para Tabaré. El cáncer
representaba una espada de Damocles sobre su familia, con consecuencias finales devastadoras. Su padre, su madre y su hermana fueron víctimas de la terrible enfermedad y el tema lo obsesionaba. La lucha por la salud de nuestra gente es la lucha por la vida, afirmaría años más tarde ante las Naciones Unidas. Tabaré se desempeñó como aprendiz de carpintero, empleado de almacén, vendedor de diarios, vidriero, y en 1959 ingresó en la empresa Carrau y compañía, lo que le posibilitó luego retomar sus estudios y cursar el bachillerato de medicina en el IABA. En 1963 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y un año más tarde contrae matrimonio con María Auxiliadora Delgado. De ese matrimonio nacieron Álvaro, Javier e Ignacio. Y además criaron, como decía María Auxiliadora, a un hijo del corazón, Fabián Barbosa. En ese tiempo, Mari, como le decía Tabaré, empleada de la Caja de Profesionales Universitarios, fue el principal sustento de la familia. Me atrevo a decir, decía Tabaré, sin dudar que yo no hubiera logrado lo que hice sin ella. María Auxiliadora fue el factor total. Sin ella, yo no hubiera sido nada. Tabaré Vázquez se recibe como médico de Medicina General sugestivamente un 6 de diciembre de 1969 y finalmente como especialista en oncología y radioterapia en agosto del 72. En un reportaje periodístico, Tabaré señala sobre esa etapa de su vida: yo fui estudiante universitario y tuve que trabajar de día y estudiar de noche. Me recibí en 6 años, entré a la universidad en el 63 y me recibí en el 69. Casado, con hijos, laburando todo el día, no podía darme el lujo de perder un examen. No perdí ninguno, salvé todos con nota. Iba los sábados de tarde a estudiar a la casa de Juanjo Rossi, que vivía en Pocitos, el padre era médico, tenía los libros que yo no podía comprar. Como en mi hijo el doctor, el profesional de la teja confirmaría la fortaleza y la vocación del individuo para sobreponerse a los hándicaps socioculturales, económicos, estructurales, que condicionan los puntos de partida de la experiencia de vida. Pero denunciaba asimismo, de manera inapelable, la excepción que definía un modelo social inequitativo y excluyente que posibilitaba culminar con éxito el nivel universitario de la enseñanza a un porcentaje muy limitado de hijos de asalariados obreros. El informe de la CIDE de aquellos años lo ubicaba en menos de 2 de cada 100. El ejercicio y desarrollo profesional a partir de entonces exitoso y ascendente es más que conocido. Apenas esbozar que trabajó en numerosos centros de salud, que estuvo a cargo del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología, que fue profesor de Oncología en la Facultad de Medicina y profesor y director del área de radioterapia del Departamento de Oncología de la Universidad, grado 5, desde 1987. Fue becado para la especialización en el Instituto Gustave Roussy de París. Representó a Uruguay en el 11º curso de investigación cancerológica en 1982, asistió a congresos en Argentina, en Austria, en Brasil, en Dinamarca, en Francia, en Israel, en Estados Unidos, en Japón. Ha sido autor y coautor de más de 100 trabajos científicos y de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales y fue galardonado por las universidades como la de Deakin en Australia, distinguido por la Oficina Panamericana de la Salud en septiembre de 2018 como Héroe de la Salud Pública de las Américas. En esa oportunidad, Carissa Etienne, directora de la OPS, destacó su visión de un país sin tabaco, su postura firme contra las industrias tabacaleras multinacionales son un ejemplo noble e histórico que debería ser imitado por todos los líderes que valoren la vida de sus ciudadanos como piedra angular del desarrollo. La vocación humanista de Tabaré, el apego a su historia, a sus valores, a su barrio, a lo social, lo acompañaron a lo largo de toda su vida, a través de variadas formas de expresión. En su adolescencia y juventud también se integró al Centro Salesiano Barrial, Pablo Alvera, para hacer deportes, para jugar
y para hacer obra social, como decía él. 2 años más tarde, en marzo del 58, funda con un grupo de amigos El Arbolito, un club social y deportivo y un espacio donde poder juntarse y soñar. Con el pasar del tiempo, la institución fue adquiriendo una importancia relevante en el barrio y con Vázquez en su presidencia se inauguró una policlínica que llegó a atender a más de 400 pacientes por mes. En el Club Arbolito, Tabaré dejó como mínimo 2 marcas, el carnaval y los niños. El carnaval porque desde el comienzo fue el lugar de ensayo de todos los conjuntos del barrio. Y los niños porque siempre, siempre, siempre fueron su prioridad. La relación de amor y de compromiso de Vázquez con el club se mantuvo viva hasta el último instante de su vida. En 1978 fue elegido vicepresidente y en 1979 presidente del Club Progreso, igual que su abuelo. De su legado, amén de los lauros deportivos que hacen a la mejor historia de esa institución, quedó el foco en los niños y el vínculo en lo social. En 1983 el club abrió un merendero. Hoy ese merendero es un teatro donde funciona una UTU y hay más de 300 niños del barrio vinculados con el fútbol. Vázquez fue también presidente de la Liga Universitaria de Deportes, primer presidente de la Confederación Sudamericana Universitario y fue candidato a ocupar la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aunque nunca llegó el consenso para ello. Nunca en mi vida, decía Tabaré, pensé en hacer política. Me preparé toda mi vida para ser médico. Ni en el mayor de mis locas fantasías se me ocurrió que podría ser edil ni diputado. No obstante, en 1983 solicitó su ingreso al Partido Socialista, un proscripto. En 1986 pasa a integrar su comité central y en 1987 preside la Comisión de Finanzas de la campaña de referéndum por la ley de caducidad y el voto verde. En 1990 asume en Montevideo como el primer intendente de izquierda de la historia del país. Ahí lo conocí yo personalmente más profundamente. Conocí y me mostró la confianza que Tabaré depositaba en sus equipos, su inmensa sensibilidad por los que menos tenían y también su enorme liderazgo. En 1994 es designado presidente del Encuentro Progresista, en 1993 asume como presidente del Frente Amplio y en el 94 es presidente a candidato a la presidencia del país en la fórmula con Rodolfo Nigno Boa. Tras 2 intentos fallidos, el de esa elección y el de la siguiente en 1999, se convierte en octubre del 2004 en el primer presidente electo por el Frente Amplio en la historia del Uruguay. Como es sencillo de entender, sus gobiernos conllevan la impronta que distinguió su vida. Una cosa son los programas de gobierno que comprometen por igual a todos los gobiernos, sea del partido que sea, y otra, el talante, las prioridades, la forma, las sensibilidades de aquellos encargados de llevarlos a la práctica. Sus principales señas de identidad fueron ese profundo sentido humanista que supo transmitir hacia todos los ámbitos donde desarrolló su accionar, la huella genética de su vocación humana, de su amor y compromiso con la vida, impregnó el ejercicio de sus gobiernos desde el instante de su primera asunción en marzo del 2005. Los invito, decía ahí, desde mis sentimientos, desde mis convicciones, desde mi responsabilidad, a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay, donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena. Un humanismo asentado en el respeto y en la confianza hacia sus semejantes, en tanto sujetos de derechos y de responsabilidades y actores privilegiados de esta aventura de la construcción colectiva. El centro de todos nuestros desvelos, decía, es la gente y hay que gobernar junto con ellos para ir hacia adelante. Su compromiso incondicional con la libertad y con la democracia y con la institucionalidad que las hacen posible. Dentro de la Constitución todo y de la ley todo, fuera de ellas nada, decía siempre. En ese andarivel se inscriben, entre otras acciones, la descentralización política y administrativa del país, la nueva agenda de derechos, hasta entonces irreconocidos en la sociedad, y con los gobiernos del Frente Amplio cuaja para nosotros el más largo periodo de democracia ininterrumpida de la historia nacional, aún en desarrollo.
Una orden de prioridades donde la problemática social se antepone a cualquier otro tipo de consideración. No es menor el hecho de que su primer medida de gobierno fue la creación del MIDES, como la elaboración del plan de emergencia para atender la situación de 1 millón de pobres y 100.000 indigentes que afrontaba el país. Y ahí surge el PANES, el Plan de Equidad, la Operación Milagro, luego el Sistema Integrado de Salud, el Sistema de Cuidados, etcétera, etcétera. La dignificación del ser humano a partir del trabajo como contracara de aquel otro modelo donde lo más redituable era especular que producir, era su obsesión. Y en ese aspecto, las leyes sindicales de negociación colectiva, la regulación del trabajo doméstico, la ley del trabajador rural, la mejora del salario real, los planes de formación y de recapacitación laboral, el turismo como una actividad productiva de primer nivel, lo distinguieron. Vamos por un Uruguay justo, humano, solidario, por un Uruguay social, con libertad, con dignidad. La esperanza vence al miedo. La promoción de la equidad en el punto de partida de nuestra educación, en herramientas y en posibilidades, y el Plan Ceibal es un ejemplo, las universidades en el interior, las escuelas, la educación preescolar a partir de los 3 años. El compromiso con la verdad y la justicia, más allá de la versión de que los restos cremados y arrojados al mar que nos habían llegado, confieso en lo personal, lo confieso yo, que la imagen de los restos óseos de Chávez Sosa, frágiles, indefensos, tendidos en aquel foso de una tierra recién abierta, fue sin duda una de las instancias más crudamente impactantes que me ha tocado presenciar. Tabaré decía, yo me había comprometido en el discurso público con el pueblo uruguayo en que íbamos a cumplir con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y cuando digo algo, intento cumplirlo. Iba a cumplir con lo que me había comprometido. El temple, el coraje, la transparencia, la responsabilidad republicana con que trató algunas cuestiones de Estado. La instancia de la información pública de su enfermedad pulmonar fue, sin dudarlo, un clarísimo ejemplo. Otro, creo yo, y está acá el presidente de la República, fue el cambio de banda presidencial, una imagen del mejor Uruguay que queremos tener. ¿Eso quiere decir que quedaron de lado otras áreas que hacían al funcionamiento del país? De ninguna manera. Ahí está el cambio de matriz energética, la diversificación productiva, las políticas ambientales, los avances en las comunicaciones, la informatización, la inclusión financiera, la reforma tributaria. Según el informe sobre el desarrollo inclusivo publicado en enero del 18 por el Foro Económico Mundial, Uruguay es uno de los 10 países emergentes más incluyentes del mundo y el segundo en América Latina en registrar políticas públicas eficientes que permiten traducir el crecimiento económico en la reducción de la desigualdad, en el fomento de la inclusión y la equidad intergeneracional. Ese fue el discurso de Tabaré Vázquez ante las Naciones Unidas. Por eso nos preguntamos, ¿quién dijo que está todo perdido? El poeta Zorrilla canta la existencia de las almas sonoras, capaces de condensar más o menos íntegramente el alma colectiva de la gente, que reflejan el conjunto de imágenes amadas, de las emociones sentidas y de los nombres pronunciados, y de líneas y de colores y de expresiones preferidas que construyen en su conjunto la entidad moral de lo que hoy llamamos patria. Tabaré Vázquez integra sin duda ese núcleo de almas excepcionalmente capaces de dar identidad, de dar sentido de pertenencia, simbología, compromiso a ideales, actitudes, fundamentos éticos, inquietudes y objetivos generacionales que se entrelazan y conjugan en una forma de entender y de dimensionar la vida. Para mí ha sido un honor ser parte de sus equipos de gobierno. Y su No te rindas, que nos legó en sus últimas horas, es un canto a la vida, una invocación a seguir construyendo en el rumbo de nuestros sueños, un llamado a seguir cultivando los valores hacia ese hombre nuevo, de un mundo nuevo que oriente las utopías colectivas. Salud, Tabaré, siempre estarás en nuestros corazones.